¿De qué podríamos hablar un día como hoy? De David peleándose con Goliat, ¿le parece? ¿Le gusta la historia esa? Vamos a meditar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, acerca del testimonio de Juan el Bautista. Como sabemos, luego de 400 años de silencio, donde la palabra de Dios no era revelada al pueblo, había transcurrido todo ese tiempo, y allí nos relata el Evangelio según San Lucas que Dios se revela a el padre de Juan el Bautista, que le había tocado ministrar, y allí en medio de esa revelación le da la promesa de que sus oraciones, que parecían tardarse, iban a ser respondidas. Iba a tener un hijo, y no iba a tener un hijo cualquiera, iba a tener aquel que iba a preparar el camino del Señor, del cual estaba anunciado de tanto tiempo. Una noticia parecía increíble, pero para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y era un matrimonio anciano. La palabra no lo vuelve a mencionar luego de que María, la madre de Jesús, que era prima de Elizabeth, los va a visitar. No lo vuelve a mencionar. Seguramente ya para cuando Juan comienza el ministerio ya no estaba más ninguno de los dos. Como sabemos, era de la tribu de Leví, le hubiera correspondido servir en el templo. Sin embargo, Dios había tenido un llamado diferente. Un llamado que, a pesar de la profecía, ¿sabe que hubo una profecía? Se habían levantado en Israel muchos reyes que eran mentirosos, y Dios trae una sentencia, dice: ya nadie más vestirá el manto velloso para mentir. Y a partir de ese momento se acabaron ese manto que tenía Elías primero, que luego fue recogido por Eliseo. Pero he aquí alguien que venía en el espíritu de Elías, un espíritu de reprender la idolatría, de reprender todo lo que se alejaba de la adoración del Dios verdadero. Y por eso dice que la vestimenta de Juan el Bautista era de piel de camello, su alimento, y habitaba en el desierto, etc. Y sin duda, dice el testimonio de Juan el Bautista, yo no quiero extenderme leyendo, le voy a leer muy poco, así pueden participar los demás que nos visitan también. Pero dice que los judíos se levantaron para preguntarle. Los sacerdotes y los levitas de Jerusalén mandaron a preguntarle: ¿quién te dio permiso de estar haciendo lo que estás haciendo? Eso, en esencia, fueron los que fueron a preguntar. No fueron en realidad a pedir ser iluminados en la palabra de Dios. Dice: tráenos una revelación de qué es lo que está pasando en nuestro día. No fueron a cuestionarlo. ¿Quién te dio permiso de hacer lo que estás haciendo acá hoy? Y por eso el testimonio que dice testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Juan el Bautista no fue recibido. ¿Sabe que los propios religiosos, los levitas, los sumos sacerdotes que habían mandado a estos enviados, no recibieron el testimonio de Juan el Bautista? ¿Y sabe qué, hermano? Como Jesús dijo en la entrada triunfal en Jerusalén: bendito el que viene en nombre del Señor, dice: ordénales que se calle. Si se callaran, la roca clamaría. Dios, hermano, se provee de un pueblo. ¿Y sabe qué pasó? Al día siguiente, dice la palabra, al día siguiente, estaba allí Juan y ve venir en la orilla del Jordán caminando a Jesús. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo le reveló, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué hicieron? Tenía solo 2 discípulos ahí en ese momento Juan. Uno se llamaba Andrés y otro no nos da el nombre, pero el discípulo amado, sabemos que se refería a Juan. Fueron y le siguieron. Y cuando le siguieron, Jesús le vino a dar una charla teológica. Dice: siéntense que le voy a explicar cómo es el cielo, cómo es el Padre. ¿Qué buscáis?, le dijo Jesús. Solo eso. Porque la palabra de Jesús, hermano, no viene de grandes complicaciones, de grandes argumentos teológicos. Es una palabra que resuena para nosotros hoy. Nos dice: ¿qué vino hoy acá buscando usted? ¿Qué vino acá? Maestro, ¿dónde mora? Y sabe que un poquito antes Juan decía que a los que
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Una práctica que tal vez un poco se ha abandonado en las iglesias, la de decir, recibe hoy al Señor Jesucristo en su corazón. Porque, hermano, basta solamente confesarlo, basta solamente con doblegarse a la presencia de Dios y Dios hace un cambio, pasan de muerte a vida, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. No han nacido de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Hermano, a mi entender, fue el inicio de la iglesia. Así comenzó la iglesia, hermano, con estos dos discípulos, con el testimonio que sí fue recibido de Juan, con aquellos hombres, cualquiera de los dos tenían un hermano y formaron parte de los discípulos de los 12 que Jesús llamó. Andrés tenía un hermano, se llamaba Pedro. Juan tenía un hermano, se llamaba Jacobo. Y tanto Pedro, Jacobo como Juan siempre formaron parte de ese círculo cercano en el cual estaba allí Jesús, al cual le fue permitido ver cosas que los demás discípulos ni siquiera pudieron ver porque tal vez no estaban preparados para ver o escuchar esas cosas que el Señor tenía preparado. Igual que a veces nosotros tampoco estamos preparados para escuchar determinada palabra que procede de Dios. Hermano, así poco a poco comienza a formarse la iglesia. Jesús llama a los 12 discípulos, los envía a predicar. Luego, dice, llamó a otros 70, no esos mismos. Después había también mujeres que servían a Jesús, y etcétera, etcétera. Y así vemos, hermano, cómo se va formando esa iglesia cuando Jacobo muerto y Pedro es encarcelado y es liberado por el ángel. Pedro no dijo, ¿y ahora a dónde voy? Pedro sabía a dónde tenía que ir porque allí estaba la iglesia reunida en oración en la casa de María, la madre de Juan Marco, la hermana de Bernabé. Si usted estudia el Hecho de los Apóstoles, todos esos detalles. Hermano, la iglesia se formó hace un día, con esa muerte se levantó una persecución y allí fueron escapados a Antioquía de Siria, Hecho de los Apóstoles capítulo 13, Saulo y otros cuantos que estaban allí en oración. ¿Qué estaban orando? Capaz, Señor, líbranos de la persecución que viene. Y el Señor, a través del Espíritu, le habla y le dice, apartadme a estos dos para la obra que yo encomendaba. Y le impusieron las manos, hermano, y lo mandaron, y ahí arranca el primer viaje misionero. Hermano, ese viaje misionero continuó su trayecto, no solamente geográficamente, continuó su trayecto a lo largo de la historia. Si vemos la historia más reciente de nuestros países, acá en el Río de la Plata, en el 54, habrá sentido hablar de un predicador, Tommy Hicks, que llegó a Argentina. No tenía grandes influencias, no tenía muchos conocidos. Sin embargo, se fue a la Casa Rosada y dice, yo voy a hablar con el presidente Perón, que era el que estaba en ese momento. Los que estaban en la iglesia le dicen, ¿cómo no te va a atender? Y llegó uno a preguntarle qué quería, y tenía una enfermedad. Dice, ¿me permite que ore por usted? Y fue sanado. Y al otro día le consiguió la audiencia con Perón, y Perón parece que también tenía una enfermedad. Dice, ¿me permite que ore por usted? Y se le abrieron las puertas, le ofreció el estadio y todo para que fuera a predicar. Unos pocos años después, por ahí en el 70, llega a Uruguay Morris Cerulo, un huérfano norteamericano, y venía decidido, no vino a buscar, se va a establecer como hacen hoy algunos movimientos, ¿no? Vamos a establecer iglesia, vamos a prometerle bendición a cambio de plata. No vino a buscar ninguna cosa. Él vino a levantar hombres que estuvieran acá, y ahí se suma a este proyecto el pastor Gómez. Lo ha contado, hermano, en muchas reuniones. Tal vez algunos tuvieron el privilegio de escucharlo en persona. Hoy están las grabaciones, los testimonios. Estaba allí en Burgues, después creo que lo sacaron, pero estaban todos los elementos de paralíticos, de gente que fue enferma, fue sin poder caminar, fue sin poder ver, y que Dios había hecho una restauración y la había transformado. Y un día, hermano, como llegó a la Casa Rosada Tommy Hicks, o como llegó Morris Cerulo, también llegó acá el pastor Gómez, y había, igual que pasó en Antioquía de Siria, allí había unos pocos reunidos. Y allí el pastor Gómez apartó al pastor Renzo y a su señora para la obra. Hoy estamos conmemorando
esos 50 años, hermano, pero la obra del Señor continúa y continúa en el tiempo, y así va a ser, hermano, porque la iglesia va a permanecer hasta el día que Jesucristo venga. Y entonces estamos hoy agradecidos de poder formar parte de ese hilo conductor que comenzó allí tan humilde, con el testimonio que Juan le dio a los discípulos, pero que es el testimonio, hermano, que es el más importante de todo. Poder llegar a conocer al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, hermano. Si usted, hermano, tiene esa fe, usted es un hijo de Dios. Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solo eso quería compartir, hermano, que Dios los bendiga a todos. Amén.